Hola, pues aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo trayéndoles contenido que me parece que puede ser muy interesante para ustedes. Ojalá lo sea tanto como lo es para mí. Eh, Tuve en mi poder durante mucho tiempo, muchos años, sin poderlo difundir mayormente, material que pude grabar en la televisión. Ustedes verán que la calidad es muy baja porque son de estas grabaciones que se hacían en VHS y bueno, tuve que hacer un filtraje ahí un poco extraño para poder tener una imagen más o menos aceptable. Es entendible y sobre todo pues el mensaje y el volumen son entendibles. Este material se refiere a todos los efectos curativos y todos los efectos que están puestos al servicio de la salud a través de la hipnosis. Se puede lograr mucho en este estado superior de conciencia, también en el cuerpo físico. No nada más sirve como nave espacial, prácticamente, sino que bueno, en realidad hay muchísimo que se puede hacer con la hipnosis a nivel corporal. Los casos que están aquí documentados fueron presentados en un canal que desafortunadísimamente desapareció, este canal infinito que estaba en Cablevisión. Bueno, por lo menos en México no se transmite más, pero lo que van a ver es sumamente interesante, está perfectamente documentado como bueno pues todo lo que se transmite en los diferentes discoveries, y bueno, finalmente quiero compartirlo con ustedes. Ojalá les sirva, ojalá los enriquezca y bueno, pues ya conocen la fórmula. Si les gusta, le dan like. Muchas gracias. En su opinión, si la boca está húmeda, el cuerpo se convence de que no tiene miedo y actúa en consecuencia. ¿Qué sensación? La notas claramente. El segundo paso consiste en enseñar a sus pacientes cómo controlar el dolor. Persuade a Rosa de que ahora mismo su brazo derecho pierde sensibilidad y clava una aguja en él. Ella no siente dolor alguno. Rosa se quita la aguja y la clava ahora en su propio brazo. Lo logra sin sufrir dolor alguno. Escudero afirma que ella gozará de la misma protección durante el procedimiento quirúrgico. No hace falta que repitas, simplemente piensa lo que yo voy a recordarte. Todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Esa afirmación es todo lo que necesita para afrontar la cirugía. Al día siguiente, Rosa ingresa al quirófano y se le practica la operación sin anestesia. Tal como vemos, no siente dolor alguno. Rosa es solo uno de los muchos pacientes que en todo el mundo pueden gozar de una nueva opción. El fuego nos calcina y nos produce una de las heridas más dolorosas. Sus víctimas a menudo mueren por el shock, no tanto por las quemaduras. Pero incluso las víctimas que no encuentran curación en la medicina tradicional responden positivamente al poder de la sugestión. Las quemaduras conllevan el problema de que su curación es más dolorosa que la herida misma. El tratamiento incluye el lavaje y vendado de las heridas, además de un detallado descamado de la piel muerta y las cicatrices. Terry se quemó al atravesar un incendio en un departamento provocado por unas velas durante un corte de electricidad. Pero fue afortunado. Este accidente sucedió en Seattle, donde el Dr. David Patterson ofrece un novedoso método de curación. Párese mirando las escaleras. Hay 10 escalones. Él hipnotiza a sus pacientes quemados. La primera inducción hipnótica demanda habitualmente unos 20 minutos. La segunda solo 5. Finalmente el paciente ingresa en trance con un simple toque en la frente. Siéntase cómodo, relajado. Es más fácil hipnotizar a los pacientes quemados por diversas razones. Una de las principales es que se encuentran en un estado en que están muy motivados a probar nuevos caminos, y la razón por la cual están motivados es que atraviesan un dolor indecible. Más de un paciente me ha dicho, probaré lo que sea con tal de librarme de este dolor.
Uno de los peores dolores que atravieso al estar así se produce en el momento en que me quitan las vendas. Siento deseos de morder, porque por mucha delicadeza y suavidad que quieran imprimirle al movimiento, uno no puede evitar gritar del dolor. O bien, tal vez la enfermera debe limpiar una zona que aún está muy sensible como esta y el dolor es insufrible. Pero con la hipnosis del Dr. Patterson, el proceso se hizo mucho más llevadero. Ya no siento nada de dolor, solo siento que me quitan las vendas, pero no siento dolor. En la Facultad de Medicina de Nueva Orleans se ha descubierto que la hipnosis, además, propicia una forma más humana de tratamiento de emergencia de las quemaduras severas. Los pacientes hipnotizados sienten de inmediato mucho menos dolor, padecen fiebres posoperatorias más bajas y sanan mucho más rápido que los tratados con anestesia. El paciente que ha estado presente en una explosión o que padece dolor y tiene heridas, se encuentra en un estado semejante al trance. Su grado de concentración es más alto, buscan ayuda. Y allí es donde puedo ayudarlos, siempre y cuando sigan al pie de la letra mis instrucciones. El Dr. Ewing sabe que si puede atender la quemadura dentro de las 2 horas de producirse, el paciente es más susceptible a la sugestión. Y si puede convencerlos de que lo que sienten no es quemazón y dolor, sino una agradable sensación de frescura, sus heridas se inflaman mucho menos y el daño resultante es menos severo. Si el paciente accede, hará lo que le digo sin que su proceso lógico de pensamiento lo cuestione. Este procedimiento equivale a una inducción hipnótica. Esta es una condición que el Dr. Ewing ha utilizado con gran ventaja en algunos de sus tratamientos más exitosos de pacientes con quemaduras graves. Uno de ellos fue Sammy Locicero. Sammy es un veterano de la guerra de Vietnam, recientemente casado y dedicado a su profesión de electricista. Un día salió de su casa en un suburbio de Nueva Orleans para reparar un transformador defectuoso en una fábrica cercana a la ciudad. Y ese trabajo cambió por completo el curso de su vida. Encontró que uno de los transformadores no funcionaba, no pasaba electricidad por él. Entonces se deslizó cuidadosamente por debajo para mirar en mayor detalle y descubrió que el problema era muy simple, pero cometió un imperdonable descuido. Arqueó su espalda para salir y tocó las terminales eléctricas. La electricidad me golpeó en la nuca y me dejó sin sentido. Mi cara quedó pegada contra la placa de acero y no podía despegarla de allí. Sus compañeros no podían ayudarlo. 13.000 voltios pasaban por su cuerpo. El solo hecho de tocarlo habría bastado para que también se electrocutara. Sammy debió esperar a que uno de ellos corriera varios metros hasta encontrar una cuerda que enlazaron a sus pies y con la que lo rescataron. Luego se desmayó. Recobró el sentido por instantes camino al hospital. Allí se enteró de que tenía quemaduras severas y estaba casi irreconocible. Mi camisa estaba quemada. Tenía puesta una cadenita con una medalla de San Cristóbal que quedó quemada, totalmente derretida. Apenas podía ver, pero oía todo lo que decían los paramédicos de la ambulancia. El terrible olor que despedía y cuán probable era su muerte. Luego Sammy se desmayó otra vez y allí tuvo su primer golpe de suerte. El hospital más cercano era el Hospital de Prácticas de Nueva Orleans, donde fue recibido por uno de los máximos especialistas en tratamiento de emergencia de quemaduras severas. Sammy estaba muy lastimado, con quemaduras muy profundas, prácticamente el 60% de su cuerpo y virtualmente su aspecto era el de carne cocida. Se le había desprendido el cabello, su aspecto era pavoroso. Lo llevé de inmediato a la sala de operaciones, puesto que debí intervenirlo en ese mismo instante para comenzar con los injertos. Y fue en ese preciso momento en que el Dr. Ewing comenzó su proceso de sugestión, insertando su pensamiento en el trance en que espontáneamente había ingresado Sammy, estableciendo una comunicación
y enseñándole paso a paso cómo controlar su dolor. Esa primera curación hipnótica ayudó a inhibir el shock y el daño a los tejidos, al punto de convertir las letales quemaduras de tercer grado en quemaduras de segundo grado, perfectamente tratables. Además, salvó a Sammy de las cicatrices y desfiguración que esas heridas le habrían dejado. Él me enseñó a entenderme con mi subconsciente y a poder controlar mi cuerpo. Él me dijo que yo habría de recuperarme, que me curaría, que yo tenía la fuerza. Lo repetía todo el tiempo y me alentó incondicionalmente. Tu mente puede obrar milagros. La respuesta tal vez resida en que todo dolor se encuentra en el cerebro. El cuerpo puede estar herido, pero es el cerebro quien lo expresa. Y entre ellos dos, la sugestión de la hipnosis parece colocar una barrera a esa sensación. Quiero que usted se imagine que sale de un barco y camina sobre una hermosa y agradable playa. Luego se tiende sobre la arena. En el Hospital Charing Cross de Londres, el Dr. John Williams y sus colaboradores exploran la posibilidad de que practiquemos la autohipnosis a fin de protegernos de algunos dolores. Estamos tratando de demostrar si la hipnosis puede, en verdad, influir una percepción de dolor. Tal vez sean muchas las personas que sufren dolores terribles, y si podemos hacer que exploten su capacidad de alterar la percepción del dolor, tal vez les resulte beneficioso en sus vidas cotidianas. La voluntaria de este experimento recibe una serie de impulsos eléctricos en uno de sus dedos. Algunos de esos impulsos le provocan dolor. Ella debe oprimir el botón cuando así lo sienta, al tiempo que escucha palabras de sugestión hipnótica que le indican que está perdiendo la sensibilidad en esa mano. Su cuerpo sigue recibiendo estimulación dolorosa, pero su mente recibe el mensaje de que nada siente. Y al cabo de un tiempo, esas palabras se convierten en su verdad. Por ese motivo deja de oprimir el botón. ¿Dejó ella de prestar atención al dolor o es que la hipnosis realmente impide que las señales de dolor lleguen al cerebro? El relajado patrón de ondas cerebrales sugiere que la hipnosis ha funcionado, pero los científicos aún dudan. La ciencia busca permanentemente una explicación clara y verificable. Es muy difícil obtener datos objetivos e incuestionables que demuestren que la hipnosis efectivamente detiene el dolor. Y es por ese motivo que su uso no está difundido. Es posible que la relación entre dolor y sugestión haya sido demostrada en la Universidad de Montreal, en Canadá. Sus científicos parecen haber encontrado evidencia de la efectividad de la hipnosis. Algunos científicos sospechan que los pacientes que parecían estar hipnotizados solo estaban fingiendo o haciendo lo que el hipnotizador esperaba de ellos. Pero la nueva evidencia proviene de un tomógrafo de emisión de positrones, también conocido como escáner PET. Se trata de rayos X subatómicos que pueden detectar el flujo de sangre en un paciente y mostrar qué partes del cerebro trabajan con mayor intensidad en un momento dado. El escáner funciona mejor con un rastreador radiactivo, por lo que a cada voluntario se le coloca una sonda intravenosa que vincula el rastreador con su torrente sanguíneo. Cierre sus ojos. Solo quiero que se relaje. El Dr. Rainville no es hipnotizador, solo lee un libreto preparado de antemano con el que sugestiona a sus pacientes para que se relajen. En cierto punto tus ojos estarán tan cansados y tus párpados se sentirán tan pesados que ya no podrás mantenerlos abiertos. No, se cerrarán solos. Y conforme él habla, el aparato genera una fotografía tridimensional del cerebro de la paciente. La utilización del escáner PET nos permite visualizar los cambios fisiológicos que tienen lugar en el cerebro, luego de inducir al paciente a la hipnosis o durante ella. Para medir el grado de hipnosis, el Dr. Rainville sumerge la mano del voluntario en agua con temperatura tan alta que sería normalmente difícil de tocar, y observa qué respuesta se refleja en el escaneo cerebral. Esta es la imagen anatómica del cerebro de la voluntaria. Cuando le indujimos a la hipnosis, descubrimos que existían grandes regiones de activación en el lóbulo occipital. En las fotografías de la izquierda tomadas antes de la hipnosis, no se verifica actividad alguna.
Las fotos de la derecha muestran que solo una reducida zona del cerebro percibe el dolor. Es la zona coloreada en rojo. Esta zona deja de ser estimulada conforme la paciente acepta la sugestión hipnótica de que ya no siente dolor. 4, 3, 2. La hipnosis no es un engaño. Algo en el cerebro verdaderamente cambia bajo su influencia. Se produce un cambio fisiológico real durante la hipnosis. Considero que nuestra información sustenta sin dudas que el uso de la hipnosis alivia el dolor. Resulta claro entonces que el dolor no está en el cuerpo sino en la mente, y ella sola puede combatirlo. También es evidente que la hipnosis produce una eficiente conexión entre la mente y el cuerpo, y este puente nos brinda la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. En Valencia, el doctor Escudero afirma que no es un hipnotizador, sino que utiliza una técnica similar para ganar la confianza de sus pacientes. En la sesión de entrenamiento con Rosa, él la ayuda a ejercitarse en el autocontrol, sugiriéndole que su brazo está durmiéndose, lo cual luego resulta ser cierto porque ella no siente dolor. Este refuerzo en su pensamiento positivo no se encuadra en el hipnotismo, pero es una buena manera de alentar a la gente a hacer lo que creen imposible. La noesiterapia no tiene ninguna relación con la hipnosis. Nuestros pacientes, por supuesto, están usando su cerebro, pero de una manera consciente y con conocimiento pleno de cómo funciona. Nadie les manipula. Ellos son los que utilizan inteligentemente un conocimiento. El entusiasmo y convicción de Escudero son contagiosos, a tal punto que sus pacientes y familia lo siguen incondicionalmente. Su hija María Jesús oficia de enfermera y cree ciegamente en la técnica que emplea su padre. Yo decidí trabajar con mi padre primero porque esta profesión siempre me apeteció mucho, siempre me ilusionó mucho. Y le he visto operar desde que yo tenía 7 años. Me venía a quirófano, veía lo que hacía, me apasionaba. Y más de la forma que lo hace, porque yo he tenido una formación durante mi carrera absolutamente clásica. Ella acompaña a Escudero y a su paciente en la segunda parte de la operación, cuando exponen una vena obstruida en la entrepierna. Rosa continúa sumamente tranquila. No se trata de una cirugía difícil, si bien es preciso realizar cortes extensos que justificarían por sus dimensiones una anestesia general. Las ventajas de que el paciente se encuentre consciente y colaborativo son tangibles. En la herida operatoria, ¿qué notas? Pues ahora noto así como relax, como, ¿me entiendes? Como una cosa suave, agradable. Pero no sabe muy bien qué. Los pacientes parecen disfrutar del quirófano, pero el verdadero mérito del procedimiento efectuado por Escudero consiste en que la curación es más rápida, no necesitan tomar antibióticos ni anestésicos y el riesgo de complicaciones es menor. Los sensores de nuestros cuerpos monitorean la presión del oxígeno y el dióxido de carbono y propician una nueva respiración cada 4 segundos. Nuestro cerebro lo exige, ya que consume 1/4 de todo el oxígeno que inhalamos. Bajo el agua, la mayoría de las personas puede retener la respiración durante solo 1 minuto. Luego de 2 minutos, se ahogan. Pero estos buzos rompen las reglas y pueden permanecer sumergidos hasta 5 minutos. ¿Cómo es esto posible? El primer inconveniente es la presión, que se duplica cada 10 metros de profundidad y debe ser compensada con el ingreso de aire en la cavidad del oído medio. A los 20 metros, todos los órganos internos son atraídos hacia las costillas, comprimidos a 1/4 de su espacio normal. El corazón disminuye su ritmo y su fisiología cambia mientras el cuerpo pugna por utilizar el oxígeno restante. Los buzos necesitan aprender cómo manejarse en estas condiciones. Tienen que utilizar sus mentes para que sus cuerpos se adapten. Deben tomar el control, ignorar las señales de alerta y suprimir el impulso de querer respirar.
Nada de ello es fácil. Se necesita de entrenamiento para dejar de lado las instrucciones inconscientes. Cada buzo debe encontrar su propia forma de modificar la programación natural del cuerpo. Yo utilizo frases como estoy en paz o estoy disolviéndome. Entonces me imagino disolviéndome en el mar, en el agua, de manera tal que me convierto en uno con el agua. Algunos imaginan que son un pez y eso parece darles mucho resultado. Cada uno se vale de técnicas diversas, pero creo que el principio básico consiste en no pensar, en retener la respiración y en concentrarse en alguna otra cosa. Se conoce a este proceso como visualización. Este proceso produce el control consciente de los procesos inconscientes, como la necesidad de respirar. La visualización anula los mecanismos automáticos que gobiernan la mayor parte de nuestra fisiología básica y nos entrega el poder de realizar elecciones responsables. Parecen haber aprendido a superar por completo todos esos reflejos naturales. Retienen la respiración durante 4 minutos y medio. Es decir, posponen el impulso natural de respirar a través de una autoprogramación que les permite aprender a ignorar las sensaciones de incomodidad que suscita este nuevo patrón de conducta. Finalmente, sus cuerpos toman el control y se obligan a respirar. En ese momento, vemos el impulso diafragmático. Es decir, su cuerpo que les dice, quiero salir de aquí, pero han aprendido a controlar ese impulso y a superar lo que es esencialmente un acto involuntario. Retener la respiración por un periodo 60 veces mayor que el usual requiere modificar el tono del cuerpo y relajarse. La principal forma de hacerlo consiste en reducir la frecuencia de los latidos del corazón y todo movimiento innecesario, como tensar los músculos. La relajación también permite que el cuerpo elija por sí mismo. Así concentra el oxígeno disponible en el corazón y el cerebro. Lo que debe hacer es suprimir el flujo de sangre a su piel, riñones, intestino e hígado. Es decir, de todos aquellos lugares que ahora poco importan, porque va a direccionar esa sangre oxigenada, que es aquí lo fundamental, a su corazón y cerebro, porque su prioridad número 1 es salvar durante 5 minutos a su corazón y su cerebro. El resto no importa. El Dr. Morris Cross está interesado en los cambios psicológicos que se producen en buzos experimentados y ha descubierto que aún mientras retienen la respiración fuera del agua, pueden sobrevivir con menos oxígeno que el resto de las personas. Tarde o temprano va a utilizar el oxígeno atrapado en sus pulmones. Cuando eso suceda, verá en la pantalla la cifra que representa la caída de la saturación. Primero 100, luego 98, 95 y 90, y seguirá disminuyendo. En estos hombres puede caer hasta 50. Esto significa que la cantidad de oxígeno en su sangre es la mitad de lo normal. Los buzos hacen gala de un notable control. Para ello se requiere de entrenamiento físico y mental. Un proceso parecido está a punto de enseñarnos cómo utilizar nuestras mentes para controlar los procesos automáticos de nuestro cuerpo. Garrett Porter tenía solo 9 años cuando se le diagnosticó un tumor cerebral inoperable. Se le pronosticó poco tiempo de vida y su tratamiento fue encomendado a Patricia Norris, psicóloga clínica. Hoy, 20 años más tarde, gracias a su imaginación y coraje, Garrett aún está vivo. Garrett fue el primer paciente de cáncer en el que trabajé. Yo había deseado durante varios años, en realidad, desde 1972, tratar a uno de estos pacientes cuando vi otra cura espectacular de un paciente canceroso. Cuando se me diagnosticó este tumor cerebral, mi padre me dijo que yo habría de morir. Fue entonces cuando cambió todo mi mundo. Debí crecer de golpe. Garrett sintió que se abría un abismo a sus pies y luego de un infructuoso año de someterse a terapia de radiación, lo desahuciaron.
Mis padres veían que yo me deterioraba físicamente y, claro, se preguntaban si debían comprar en ese mismo momento un féretro. Mi madre me gritaba: Garrett, si no haces algo, vas a morir. Y decidió hacer algo, trabajar con Pat Norris en el proceso de visualización. Esto significó personalizar su cáncer y brindarle una identidad malvada. Así logró movilizar sus glóbulos blancos en su papel de fuerzas del bien que combatían a su enemigo, el tumor. Fue fácil para Garrett pergeñar esta fantasía. Él creó su guerra personal en la que él era el heroico comandante de su armada, quien dirigía su escuadrón noche tras noche contra el baluarte del enemigo que invadía su cerebro. La Guerra de las Galaxias había sido estrenada hace poco y me había fascinado. Garrett visualizaba y expulsaba con sus glóbulos blancos todo vestigio de tumor, imitando, en vista microscópica, una guerra real contra la enfermedad. A mí me parecía muy real y se convirtió en un juego para mí. Yo tenía toda la imagen de estar viviendo una lucha épica entre las fuerzas del bien y del mal, y cada noche yo visualizaba una nueva destrucción de ese malvado tumor. Cada día durante 6 meses, Garrett libró su guerra personal hasta que una noche ya no había motivo para ello. El enemigo aparentemente había desaparecido. Repentinamente salimos al hiperespacio, pero el tumor había desaparecido de allí. Él miró nuevamente, esta vez provisto de más naves espaciales, pero no había rastros. Al día siguiente concurrió al hospital para una tomografía computada y esperó ansioso los resultados. Y el doctor me dijo: bien, no hay tumor, sencillamente se ha ido. Mi madre dio un respingo y preguntó: ¿dice usted que el tumor se ha ido? El doctor casi muere del susto. Cuando se recobró dijo: claro que sí, el tumor se ha ido. ¿Ha hecho usted operar a este muchacho? Por supuesto que nadie me había operado. Y el único rastro que quedaba era una pequeña mancha blanca de calcificación que yo también había visto en mi visualización. Fue excelente. Garrett tiene hoy 29 años e integra la Patrulla Aérea Civil de Kansas. Es decir, concretó el sueño iniciado con su fantasía espacial infantil. En la actualidad rescata a aviadores que se hayan extraviado o lastimado. En mi niñez luché por mi propia vida. Esta vez lucho por los demás. Creo que si algo me quedó como moraleja de toda esta experiencia tan aterradora y excitante a la vez con el cáncer, fue que la vida es importante, esencial. Ahora quiero salvar vidas, quiero estar en acción y colaborar tanto como pueda. Dediqué 30 años a la neurofisiología básica para demostrar que cuando las ondas cerebrales cambian, los mecanismos cerebrales que producen esas ondas también deben cambiar. Si el pensamiento puede modificar el funcionamiento del cerebro, parece factible que la mente pueda influir en el cuerpo. Gita sufre de depresión crónica y no sabe en qué forma la ayuda el entrenamiento con la neurorespuesta, pero efectivamente la ha ayudado. Y el efecto en su vida ha sido profundo. Ha sido como un milagro en mi vida. La neurorespuesta me ha permitido dejar de tomar los antidepresivos. También eliminó los ataques de pánico que me aquejaban todas las noches en mis sueños y que hacían que me despertara con taquicardia y aterrada. Todo eso ha desaparecido y duermo muy bien. Si las ondas cerebrales pueden cambiar nuestra mente, ¿es posible que también cambien nuestro cuerpo? En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, se ha descubierto que el pensamiento por sí mismo puede ayudarnos a mantenernos en forma. Muy bien, Andy. Ahora mira el monitor. El psicólogo deportólogo Dave Smith guía a un atleta en una carrera imaginaria mientras monitorea su ritmo cardíaco. Es muy importante que brindes tu máximo esfuerzo en esta etapa. Quiero que corras tan velozmente como puedas. En sus marcas,
¿Listos? ¡Ya! Para un atleta condicionado a responder a estas órdenes, estas palabras son suficientes para iniciar el flujo de adrenalina y convencer a su cuerpo de que necesitará hacer un esfuerzo. Al instante, los latidos del corazón se incrementan. Luego de 15 segundos, el cerebro se da cuenta de que la carrera no es real y la intensidad del ejercicio baja. Pero la excitación hace que el cerebro todavía envíe órdenes al cuerpo, lo que eleva las pulsaciones a un total de 20 por minuto, a pesar de que no ha movido un solo músculo. La preparación mental es, claro está, una parte vital de la buena forma física, pero Dave Smith va más allá. Cree que puede mejorarse el tono muscular solo con el pensamiento, y para demostrarlo, ha iniciado un experimento con el músculo que menos utilizamos, el que mueve el dedo meñique. Un grupo de voluntarios se ejercita 2 veces a la semana y tratan de fortalecer solo ese músculo presionando repetidamente sus meñiques contra las paredes de un tubo metálico. El otro grupo utiliza el mismo aparato, pero se le solicita que solo piense en realizar el ejercicio con el mismo dedo. El imaginar la realización de este exigido entrenamiento promueve un fortalecimiento marcado del cuerpo. Los resultados no son tan buenos como si el atleta se ejercitara en verdad, pero son significativos. Sobre todo descubrimos que quienes realizaron este entrenamiento mejoraron su resistencia en un 30%, mientras que las personas que imaginaron la realización del entrenamiento mejoraron en un 16%. ¿Implica esto el fin del ejercicio físico? ¿Podríamos mejorar nuestra forma con solo pensarlo? Los resultados no son tan buenos como si realizaran los ejercicios. Sin embargo, lo rescatable es que en aquellos casos en que los pacientes no pueden realizarlo, debido a una lesión o enfermedad, esta modalidad de imaginar el ejercicio le brinda ventajas similares a su realización efectiva. Si la mente puede dar al cuerpo ejercitación virtual, que es de todas formas la mitad de efectiva que la real, ¿qué otra cosa sería posible? Parece no existir una división tangible entre la mente y el cuerpo. Por el contrario, trabajan juntos porque el ser humano es un todo. Y los cambios en uno repercuten en el otro. Nada está solo en la mente o es solo físico. Somos extraordinarias combinaciones de mente y materia, capaces de usar la una para generar la otra. Todos tenemos ciertamente esa capacidad, y la ciencia nos brinda los medios para asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Podemos controlar nuestro dolor, cuidar de nuestra forma física y combatir infecciones sin drogas.